Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a uno de estos nuevos podcasts de Lines en los cuales entrevistamos a una persona relevante dentro de la organización. Y aquí estoy de nuevo con Iñaki García. Hola, buenas a todos. ¿Y tú? ¿Tú quién eres, Carmen? Pues Iñaki Gorostiza. Iñaki Gorostiza. Y decía Manuel Vicent que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y hoy no venimos a hablar de verdades, sino que venimos a hablar de búsquedas, porque estamos aquí con David Villarrubia, responsable de SEO, del vertical de SEO de Lines. ¿Y qué tal estás, David? Muy bien, muy bien. De verticales, área, ¿no? Área de conocimiento. Área de conocimiento. Las áreas de conocimiento de Lines suelen ser verticales y horizontales. También, son flexibles. David, no, preséntate un poco a nuestra audiencia. Pues nada, yo soy David Villarrubia, soy el representante, bueno, el responsable más bien, ¿no? De todo el área de SEO aquí en Lines y nada, he venido aquí a contar un poco tu vida, el periplo, ¿sí? Bien. Porque David es, como he dicho, responsable del área del vertical de la búsqueda de Line, ¿no? Porque Es responsable de la búsqueda. Porque para nosotros el área orgánica, de búsqueda orgánica, siempre ha sido algo importante como servicio, incluso también como promoción de la organización, ¿no? Siempre hemos intentado aparecer lo más elegantes posibles en la página del sitio de Google, y esto es algo también que extendemos a nuestros clientes. Bueno, nos vale, vamos, de hecho es para nuestros clientes, ¿no? Entonces, estoy todo el rato pensando en Nicolas Cage, de lo de la búsqueda. Sí. Debo de... Sí, plan, o sea, no puedo pensar en otra cosa. Pero bueno, cuéntanos tú, David, en plan... Ostras, ¿cuál es tu trayectoria? ¿No? Antes de Lines, después de Lines... Bueno, después de Lines... Después de Lines no puedes decir una predicción. Sí, a ver, bueno, vale, o sea, yo al final, yo no empecé como SEO, o sea, yo al final, yo soy programador de profesión, o era, más bien, ahora yo he vuelto bastante, pero no me considero un programador ya. Yo estudié programación, empecé con C++, eso se me hacía muy duro, y bueno, al de un tiempo me pasé al tema de administración de máquinas, y estuve trabajando de administrador de máquinas y vi que, bueno, pues que sí, he trabajado de oficina guay, pero era además, tenía trabajos de cuarto, quinto relevo y yo veía que por ahí no íbamos a ninguna parte. Entonces, un día que estaba así yo tranquilamente en mi casa, después de pegar una ducha, vi que mi hermano estaba haciendo una cosa. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y resulta que estaba haciendo un software de cartelería digital. O sea, os voy a contar un poco toda la trayectoria. ¿Podemos sabernos en qué año, más o menos? Esto, pues sería... ¿Antes o después del 2010? Sí, después del 2000. Hasta 40. 2010. Ah, vale, sí. Sí, más, igual un poquito antes del 2000. 2008, así la vas dando una ducha y tuviste una revelación. Una revelación, y dije, esto no puede seguir así. Yo estaba viendo que ese trabajo no era para mí y bueno, vi que mi hermano tenía un proyectito de un desarrollo de un software, y como yo también era programador, no es que me encantara, pero bueno, le tenía cogido el gustillo y empecé a colaborar con él en el proyecto. Nos salió bien, lo vendimos y dijimos, joder, pues si podemos vender esto una vez, lo podemos vender 200, ¿no? Y nosotros con toda nuestra boina enroscada, pues pensábamos que la íbamos a petar, ¿no? Después de eso, pues bueno, nos metimos en eso, lo que os estaba comentando, ¿no? El tema de la cartelería digital. Ahí nos metimos, nos hicimos mega expertos de todo lo que tenía que ver con todo el tema de hardware, todo el tema del desarrollo de contenidos y tal, y ese fue como nuestro primer paso por el marketing, ¿no? Porque al final está muy bien entregar los hierros y todo lo que tú quieras, pero al final los clientes, nosotros veíamos que nos pedían resultados. ¿Pero qué consigo con esto, no? Y poco a poco dijimos, joder, macho, necesitamos más gente. Nos hicimos una página, la posicionamos en 4 patadas, pues la posicionamos muy fácil, era un bicho muy sencillo y tal. Y digo, joder, pues esto se nos da de lujo y lo de la cartelería y tal no vale para nada, porque es que era un nicho que estaba muy en pañales. De hecho, cualquiera con un pendrive te podía superar por muy buena tecnología que tú aportases. Y nos cambiamos de bando. Y ahí fue cuando realmente empezó el tema del SEO. Una cosa, y ahora que dices esto, y voy a ser súper políticamente incorrecto, pero es que es como... Hostia, el SEO es como un cementerio de malos programadores. O sea, ha sido así. No lo digo por nadie, ¿eh? Yo es que también he sido un mal programador y también acabé en el mundo del SEO. Claro, pero por ti, pero por más gente. O sea, no ha pasado un montón de esto, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, de hecho nosotros cuando buscamos perfiles buscamos programadores. O sea, que sí.
te lo puedo comprar. Nunca lo había pensado de esa manera, pero sí puede ser el cementerio donde van a morir, ¿no? Los programadores. Sobre todo yo creo que los que no están tan orientados a la parte web. Hay programadores de la vieja escuela que están haciendo programaciones como para, no sé, programas para lavadoras o cosas así. Pero cuéntanos ahí un poco eso, o sea, ¿cómo son hoy los perfiles de SEO? O sea, Claro. ¿quién está ahí? ¿Qué buscáis? Eso mola, ¿no? Sí, o sea, yo realmente de un tiempo para esta parte estoy intentando buscar perfiles un poco distintos, ¿vale? ¿Qué es lo que estábamos haciendo hasta ahora? Ahora como los tengo categorizados como en 3 partes, ¿no? Está como el típico estratega consultor, que es el tío que te va a vender los proyectos a muerte, el que tiene a los Un project vienen manager. encantados. Un project manager. Eso es. Pero que sabe muchísimo de SEO y sabe salir por todas. El SEO tiene una cosa y es que, sobre todo en cuentas grandes, es imposible hacer el cambio que tú quieres. Entonces tienes que dar un montón de variaciones distintas. Ese es el típico perfil que a mí más me gusta y es el más moldeable, porque en realidad es gente que está al pie del cañón, pero no son tan técnicos y no son tan inflexibles, digamos. Luego está el típico super SEO técnico que viene de ahí, de la programación y demás, que esos tíos son unas máquinas y la verdad es que el SEO lo tienen muy controlado, pero... ¿Y qué hacen estos ahora? ¿A qué se dedican? O sea, ¿se dedican más a optimización del server, a homepage? O sea, sí. Normalmente es como, sí, está una parte de la optimización de los tiempos de carga, pero bueno, Google últimamente tampoco está validando en exceso eso, o sea, sí que es bueno porque a nivel de UX también es importante y además te dan punch adicional, ¿no? A la hora de, pues eso, de que tengas buenos datos. Es un básico, ¿no? Ya Es básico, pero tampoco puntúa muy alto. Bueno, pues es un commodity. Eso es. Y luego, ese tipo de gente que te comento lo que hace, sobre todo, auditorías técnicas y mucho de técnico, muy enfocado a intentar arreglar los problemas que pueda generar todo el tema del HTML de toda la página y algo de on-page. ¿Vale? El on-page es importante diferenciarlo entre lo que es el on-page de metatítulos y tal y lo que es el on-page de vamos a hacer un montón de contenidos y, sobre todo, este tipo de personajes, los técnicos se tiran más a la parte de la indexación y desindexación. Lo que hacen es arreglar lo que rompen los programadores buenos. Normalmente es. Pero de todas formas, yo creo que estamos centrando mucho en la parte técnica y yo, que vengo también de la parte técnica. Porque quedamos la Pero pienso que muchas veces, para mí el SEO, como lo he visto siempre, como una carrera contra Google, ¿no? Google va corriendo y nosotros vamos corriendo. Y Google cada vez va más rápido. Lo que antes funcionaba, ahora no funciona. Hay cambios de algoritmos. Pero al final, hay un principio máximo que para mí es un buen contenido. Un buen contenido, si no tiene muy mal contenedor, te acabará apareciendo bien en Google. No sé si estás de acuerdo. Es así totalmente. O sea, es ahí donde iba ahora, ¿no? Luego están los SEOs más estrategas, los que sí que están mirando el contenido y están viendo si da un aporte de valor real. O sea, a Google lo que le interesa es muy sencillo. Tú le das un buen contenido que dé aporte de valor real y si la gente lo empieza a ver, en el último leak de Google, además, no han podido decir que no, ha salido que sí están mirando los datos de los usuarios. O sea, están valorando en base a cuánto CTR y cuántas veces están accediendo y si hay rebote o no hay rebote. Y eso puntúa muchísimo. Y eso es que eso va contra la calidad de la intención de búsqueda. O sea, que en realidad es algo que puntúa muchísimo. ¿Y eso cómo se mejora? Pues teniendo buen contenido y buenos ganchos. Es que es marketing. O sea, volvemos otra vez, ¿no? A esa parte de tengo que convencer a los usuarios de que entren en mi página y cuando están dentro que eso quede. Vale. Hola, ¿no? Es que me ha venido también otra cosa, como hablando de carreras, como como la típica historieta, ¿no? Que hay dos cazadores que están en la selva y de repente, pues no tienen pistola ni nada, y de repente se encuentran con un león, ¿no? Y uno empieza a poner sus zapatillas corriendo y dice el otro, hostia, tío, si tú no vas a poder correr más que el león. Y le dice, no, pero va a poder correr más que tú. Entonces, un poco, ¿cómo está la competencia? Porque también es una carrera contra la competencia, ¿no? O sea, ¿cómo ves a la competencia hoy? Que la peña que hace... ¿no? O sea, yo creo que en el SEO hay como dos escalas, ¿no? Los que hacen lo suficiente para ser los primeros y los que tienen que hacer lo que sea para ser los primeros. Entonces, ese es ¿Los clientes dónde están? nuestros clientes están normalmente, hemos estado en las dos partes. Luego, si me dejáis, os contaré un caso, el último caso, que está muy relacionado con los perfiles de Data Science. En este caso, no lo cuento. El caso es que estés donde estés, tienes que hacer cosas distintas, ¿vale? Y lo que tú decías, si tienes que correr más que el otro y solo tienes que correr más que el otro, lo que vas a hacer es optimizar los costes. En realidad, el SEO
esto que voy a decir igual es tirar mentiras contra mi tejado, pero es un pozo negro sin fondo. Tú le puedes tirar todo el dinero que quieras, todo. Lo que tienes que buscar es la relación entre el dinero que estás ingresando y lo que estás sacando por el otro lado. O sea, que SEO es finanzas. Pero eso es un punto importante, porque muchas veces pensamos que el SEO es posicionamiento en buscadores gratuito. Es decir, Google Ads es de pago y SEO es gratuito. Es gratis. O es gratis. Y Gratis, o sea, cuando hay tanto dinero en juego, gratis no suele salir, no hay nada en realidad. O sea, antes decían que los pobres hacían SEO y yo creo que realmente lo que es que los ricos hacen SEO. Los que lo hacen bien, sí. Los que meten bien de inversión, sí. pero tú has dicho eso, me gusta esa frase. Yo creo que los pobres hacen SEO, los ricos hacen SEM y los inteligentes hacen SEO y SEM, ¿no? Pero no, era como que Porque esto- antes era así, ¿no? Antes era así, pero luego pasó a ser que, hostia, no, realmente caro es hacer SEO, ¿no? Depende de dónde quieras estar y con qué. Pero yo siempre veo, para mí el SEO es una carrera, una maratón. Y el SEM es de los 100 metros, ¿no? Es decir, tú el SEM le metes a Google Ads el dinero y empiezas a aparecer en Google. Ahora lo vas a gastar. Y probablemente tu retorno de inversión se va a mantener siempre muy estable. Porque al final el SEM tiene un retorno de inversión X. Sin embargo, en el SEO, tú vas a ver que vas a tardar, pero si sigues con constancia, vas a ver que poco a poco tu retorno de inversión va a ir aumentando, tu tráfico va a ir aumentando. Sí, Combinar lo inteligente, yo creo que es combinar siempre estas dos actividades, que no hay más agua y orgánico. no hay más remedio. Pero muchas veces el cliente no lo entiende así. Ya. El cliente, no, yo quiero orgánico porque no quiero pagar SEO, Ya. porque no quiero pagar SEM, porque no quiero pagar Google Ads. Eso es surrealista, ¿eh? Y luego hay una cosa también que es un poco... O sea, el nivel de cualificación que necesita un buen SEO. O sea, fijaros que yo solo os he escrito 3 perfiles. Y hay más, ¿eh? Está el copywriter, está el científico, pues hay un montón de perfiles. O sea, la cualificación que tienes que tener un equipo de SEO es muy superior a la que tienes que tener un media buyer, por ejemplo. Ya sea, porque normalmente lo... Bueno, luego algo por ahí, pues tendremos que hacer también un podcast con la gente de performance y vemos esto. Sí, seguro. Porque también creo que ha evolucionado mucho. Probablemente. Mucho. O sea, a lo que voy es que muchas veces a los SEO se nos exija que sepamos de servidores de programación porque la web está hecha en un programa de una forma determinada. Se nos exige que sepamos de estrategias, se nos exige que sepamos de analítica, ¿De finanzas? de finanzas. O sea, claro. Eso es un todo. Entonces, con esa cualificación, normalmente lo que la gente, los pobres, como tú dices, están dispuestos a pagar no es lo suficiente como para que puedan montar nosotros los SEO le llamamos la snowball. O sea, tú quieres hacer la inversión y cuando llegas a un punto crítico en el que ya pues, tienes el break-even y de ese punto para adelante, todo el dinero que vayas metiendo es mucho más sencillo de retornarlo. ¿Por qué? Porque ya el tráfico que tenías el año pasado, pues sigues manteniendo, o sea, en los medios de pago tú vas pagando y vas incrementando, ¿no? Es finanzas otra vez. Es eso. Y al tener ese cruce, ¿no? entre lo que inviertes y lo que retornas con respecto al pago, por ejemplo, es lo que te digo, una vez que sobrepasas ese cruce, empieza la bola a tirar y realmente luego llega ahí el problema, ¿no? del SEO de la caja negra, que los SEOs se los duermen, ¿vale? Y ahí es cuando o sea, el proyecto hasta que tienes el retorno total y tiras con el snowball es de una morfología y cuando llegamos a ese punto, para no dormirlos en la parra, como puede llegar a pasar, tienes que cambiar la estrategia. Normalmente los SEOs deberían de pasar de un modo de crecimiento total a optimización total de la conversión. Es un poco, ¿no? Interesante, tío. Lo que habría que hacer. Lo que pasa que muchas veces, sobre todo hay muchos clientes que no tienen el conocimiento de finanzas y ese tema del review se la suda. Entonces, No mires a Fara para que siempre te permites decir. entonces, hay muchas veces que tú estás hablando con el cliente y los objetivos que te planteas, ¿no? a largo plazo con él es vamos a crecer en tráfico un 10%. ¿Eso es lo que necesita tu negocio? Depende. Igual los primeros años sí, pero luego ya, igual si nosotros vamos a ir incrementando la inversión en SEO, igual lo mejor es empezar a hacer optimizaciones y mejorar el ratio de conversión del tráfico, ¿vale? Porque eso hay un trabajo bastante importante. Y eso es un poco, o sea, realmente... O sea, el tema, lo que os decía antes de los perfiles y por qué creo que ahora está cambiando un poco más, yo creo que con el tema de la IA se está empezando a democratizar un poco más todo el tema de la domesticación de los datos, ¿vale? O sea, ahora con poco puedes hacer mucho. Antes un SEO tenía que saber de analítica, de programación y tal para coger y hacer un programa en Python y poder domesticar cierta información
y sacar buenos insights. Ahora no, ahora con el ChatGPT, por ejemplo, o como cualquiera, incluso con el Sole también lo he probado y funciona bastante bien, estás teniendo información y insights directamente hablando con una máquina y tú solo te tienes que centrar en validarlo primero, porque tiene muchas alucinaciones, y luego en empezar a hacer un plan de acción. Estás hablando de ChatGPT como un aliado del SEO, Sí, es totalmente un aliado. pero yo quiero ir un paso más allá, porque ayer estuve, de hecho, hablando contigo al respecto de que ya estos ChatGPT y demás se están convirtiendo en buscadores en sí mismos. Es decir, está cambiando la tendencia o la forma, no sé si está cambiando o va a cambiar la forma en la que las personas buscan, ¿no? Tradicionalmente nosotros buscábamos en Google, teníamos una SERP con resultados, navegábamos en la SERP y intentábamos hacer clic en el resultado más afín a lo que estábamos buscando. Hoy en día ya tenemos disponibles herramientas como ChatGPT que te permite hacer una búsqueda, pero la búsqueda ya directamente te va a dar la respuesta. No te está mostrando una página de resultados, ¿no? ¿Cómo crees que va a afectar esto al mundo del SEO? A corto, medio o largo plazo. Yo tengo una opinión bastante formada al respecto. Es decir, ahora mismo hay una cosa que hace ChatGPT o el Search o Perplexity que Google no es capaz de hacer, y son las búsquedas con intenciones combinadas. Búscame un viaje a Londres y actividades. O sea, tú no podrías tener una web que cumpla las dos cosas sin hacer un videoblog temático en el que tal. Pero claro, cuando la gente vaya a hacer la búsqueda en Google no puede poner eso porque no lo va a encontrar. Tiene que poner viaje a Londres y luego actividades en Londres. Eso lo hace mucho mejor ahora mismo cualquiera, Perplexity, SearchGPT y todos los que vengan por detrás que construyan la respuesta, lo van a hacer muchísimo mejor que Google. Google se tiene que poner las pilas y tiene que activar la I.O. O sea, aquí recordemos que todavía no está activado en España. Entonces, tenemos algunos dicen que es una ventaja, pero la realidad es que es una desventaja, porque cuando lo active, a nosotros nos va a caer de golpe. Pero bueno, yo con VPNs y demás estoy consiguiendo pruebas y viendo cómo funciona. Entonces, en ese sentido, este tipo de buscadores ya están cubriendo una parte de la búsqueda que Google no va a ser capaz con los 10 links azules. Por otro lado, sí que es cierto que los LLMs también van a funcionar, no sé si ya están funcionando o funcionarán, pero estoy seguro de que en algún momento lo harán bastante mejor en la parte informacional. ¿Por qué? Porque si tú le dices cuáles son los mejores auriculares para Bluetooth, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué hace Google? Va a las búsquedas, ve si hay un contenido relacionado y te lo muestra. Y si hay 10, pues te enseña 10. Si hay 1, pues te enseña 1. Los LLMs te dan una respuesta súper coherente de estos son y por qué y este es el precio y demás. Solo tienes que clicar y te va llevando a los sitios. Sin embargo, en las transaccionales y en las locales tiene una pequeña desventaja ChatGPT. En las locales está claro, Google tiene el mayor directorio de todo el planeta y de hecho cuando tú haces una búsqueda de ChatGPT te manda al directorio de Google. Y en las comerciales, normalmente la intención de un usuario cuando está haciendo una búsqueda comercial o transaccional, lo que quiere es ver una web para comprar. Entonces, el hecho de que tú le construyas un pedazo de respuesta así y se la tenga que leer y tal, es menos ágil. Google ahí va a funcionar bastante mejor. A nivel de futuro, no sé, Google yo creo que tiene la capacidad de sobra hasta de incluso de comprar Perplexity e integrarlo, pero vamos, que yo creo que el tema de I.O. les metieron muchísima caña con las respuestas que tenían y Google al final tiene un compromiso con todos los usuarios y decidieron bajarlo porque no estaban obteniendo todas las respuestas que quisieran y como lo está utilizando tanta gente, ponerle raíles a eso es bastante complejo. ChatGPT no tiene patri, no se hace responsable de prácticamente nada y te lo lanza al mercado y ya está. ¿Tú crees que va a haber un cambio de 180 grados en la forma de buscar? Sí, yo creo que no sé si es Se levanta de la esquina. ¿Crees que...? Eso es lo que no lo sé. Ahí sí que no lo sé. O sea, yo he estado mirando los datos de uso y Google tiene todavía un porcentaje brutal de todo el mercado de búsqueda. Y de hecho, he visto análisis de cuánto se usa Google y cuánto se usa Google cuando los usuarios también están utilizando este tipo de herramientas. Y se ha ganado Google, pero por goleada, o sea, una bestialidad. De hecho, por eso tuvo el juicio de antimonopolio, en realidad. Pero sí que es cierto que este tipo de búsquedas combinadas son muy útiles para los usuarios. Y cuando aparezca el sistema de agentes y tal, cuando tú tengas una IA que te esté persiguiendo todo el día, tenga memoria y se acuerde de tus gustos, ahí Google va a tener que acelerar el paso. Una pregunta como muy directa. Entonces, ¿vosotros vais a ser el equipo que se dedique a las búsquedas en Google o vais a ser el equipo que se dedique a las búsquedas en general? Nosotros, un SEO tiene que ser agnóstico a Google. O
sea, nosotros tendríamos que poder posicionar en Bing, en Amazon. Pero bueno, pero estáis en búsqueda, o sea, por ejemplo, para ChatGPT estáis trabajando para posicionar contenidos, empresas en ChatGPT. Ya, eso afecta a vuestro trabajo. O sea, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es preparar el terreno. O sea, los LLMs tienen una peculiaridad y es que no funcionan exactamente igual que el buscador de Google. El buscador de Google va por palabras clave y también tiene una parte de semántica que utilizan para dar contexto y para fallar menos en las búsquedas, pero los LLMs van directamente a la temática. Es decir, miran entidades y corpus gigantescos para saber si coincide la búsqueda y la pueden generar a partir de eso. Entonces, realmente, yo ya estoy haciendo pruebas, ¿no? de vectorizar los contenidos para saber si el LLM está respondiendo en base a una similitud entre la búsqueda y la vectorización. Esto igual queda un poco más técnico, ¿no? Pero la realidad de cuento es que sí que cambia un poco la fórmula, pero está ahí. Lo único que necesitamos es los datos de después. O sea, ahora mismo Google tiene compartido todos los volúmenes de búsqueda de prácticamente de una millonada de keywords y el del otro lado todavía no tenemos De todas formas, si hay alguien que tiene un negocio que actualmente está bien posicionado en Google, puede estar empezando a entrar el pánico, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese criterio de la calidad va a seguir siendo inmutable? Es decir, si yo tengo una web con un buen contenido, una aplicación con un buen contenido, si tengo un producto con una buena ficha de producto y con un precio competitivo, porque la calidad para mí también es un precio competitivo, ¿tú crees que lo que hoy en día se posiciona dentro de 2 años se seguirá posicionando en base a la calidad? ¿Y dónde deberían estar trabajando para adaptarse a eso? ¿Dónde pega más? O sea, yo creo que la calidad está directamente indexada si estás aceptando con la intención de búsqueda del usuario o no. Es decir, puedes hacer el mejor texto del mundo y que no cumpla con la intención de búsqueda. Es decir, si las búsquedas cambian tanto, como lo que te estaba diciendo, búsquedas combinadas. Si tú no tienes contenido con búsquedas combinadas, no vas a aparecer las búsquedas combinadas. ¿Tu contenido es bueno? Sí. Hay que retocarlo. En el SEO tenemos ese mantra. O sea, los contenidos hay que revisarlos de forma periódica. Tú no puedes hacer un contenido y dejarlo y a ver lo que pasa. Porque si tú te vas al Search Console y haces un análisis pormenorizado de cada uno de los contenidos, vas a ver que todos suben, se estancan y bajan. Tienen una vida. Todos los contenidos. Supongo que la gente analiza landings, pero los contenidos del blog también tienen vida. Como la vida. ¿Vale? Como la vida misma. Como la vida. Cuéntanos esos proyectos, por darle, ¿no? Un poco en lo que estáis trabajando ahora, esos proyectos guapos. ¿Qué estáis haciendo así, en plan flipante? O sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo de todo, ¿eh? La realidad del punto es que el equipo que tenemos es bastante multidisciplinar. Yo os voy a contar los que me gustan más a mí. Porque SEO técnico, SEO de contenidos y tal, es lo típico sota caballos rey. Pero sí que es cierto que con la erupción de esto, de que ahora es más fácil ser científico de datos, entre comillas, esto es mucho decir, ¿eh? Pero sí que es cierto que con el acceso a la generación de herramientas propias, podemos entrar muchísimo más en la parte de conectar el tráfico orgánico con lo que al final va a facturar un cliente. Esos son los proyectos que a mí más me gustan, porque ahí podemos plantear un objetivo a medio y a largo plazo. Yo a medio le llamo 6 meses y a largo le llamo 12, ¿vale? Más o menos. Largo sería el infinito, pero el medio plazo son 6 mínimo, normalmente. Entonces, lo que estamos empezando a hacer ahora, bueno, llevamos tiempo haciéndolo, ¿eh? Pero ahora yo creo que hemos pillado ese punto y nos está funcionando muy, muy, muy bien, es decir, devolvemos mucho retorno. Es eso, poner un objetivo de facturación, porque es que hasta ahora la gran mayoría de los SEOs lo que hacen es un objetivo y el que pone de tráfico. Pero un objetivo de facturación, intentar hacer una campaña que esté orientada principalmente a conseguir eso. Digo principalmente porque los SEOs tenemos el gran hándicap de que Google hace actualizaciones cada 2x3, entonces no podemos quitar el foco de eso. Pero principalmente pones el objetivo, analizas todas las métricas del e-commerce o lo que sea y decimos cómo podemos llegar, ¿no?, a ese objetivo de facturación. Normalmente nosotros, para no irnos demasiado, solemos hacer forecast y vamos viendo a cuánto podríamos aspirar. Hay algunos e-commerce que van como un tiro, sobre todo los que tienen mucha marca, es mucho más fácil llegar a los objetivos. Lo que hacemos es quitar el tráfico incremental que tienen por marca, que es un pasarántico que va, y le sumamos el esfuerzo que vamos a generar nosotros, ¿no?, un 20, un 30% adicional.
haciéndolo así, la realidad del cuento es que el cliente no puede decir, o sea, puede ser el mejor gestor de cuentas que quieras, pero a nivel de objetivos vas a cumplir, porque si tú estás luchando por un objetivo que es el 30% y llegas al 25%, ¿no? Es bastante fácil de defender, y si pasas el 30%, pues ya muchísimo más fácil. Un tema que me parece interesante. O sea, vosotros utilizáis la incrementalidad como modelo de atribución para medir el éxito de vuestras campañas de SEO. Nosotros normalmente hacemos un primer estudio en el que vemos cuál es, sin hacer nada de SEO, esto es más difícil de hacerlo cuando ya hay una agencia detrás, ¿eh? Pero sin esfuerzo alguno en la parte orgánica intentamos ver cuál es el incremento normal que va a tener la marca sin hacer nada. Y eso lo dividimos en la parte de genéricas, búsquedas genéricas, rollo, pues, botella de agua, y luego estarían las de marca, que bueno, de botella de agua de X. Lo separamos y vemos un poco, ¿no?, cuál es la progresión actual. Esto lo hacemos con Machine Learning, y es muy fácil hacer un podcast con Machine Learning porque es que está muy democratizado ahora. Entonces, lo que vas a ver ahí es la progresión que va a tener de forma normal, ¿vale? Y luego a esos podcasts normalmente nosotros le aplicamos el objetivo con el que nosotros hemos quedado con el cliente, tanto en la parte de keywords como en la parte de monetaria. Esto lo hacemos más con el ratio de conversión y tal. Es que os digo, bola de cristal total, porque al final hay muchísimos factores que pueden influir. Pero la realidad del cuento es que cuando haces eso, estás más cerca de satisfacer al cliente, ¿eh? O sea, la gente tiene miedo de poner objetivos, pero es que si tú dices que vas a ir a pegarte de leches por el 30% y consigues el 25%, y no hubieras dicho nada, a lo mejor hacías el 10% y el tío ni se había enterado de nada. Entonces, creo que es la fórmula. Es la fórmula, y es más fácil mantener cuentas así, ¿eh? O sea, es muchísimo más agradable. Oye, una cosa, ¿nos puedes hablar del producto que tenéis, ese proyecto de innovación que habéis estado trabajando los últimos 3 años? ¿Se llama SEO? Sí. El comprar SEO. Sí. Vale. Bueno, aquí realmente lo que hemos hecho ha sido... Claro, nosotros lo que veíamos es que nos tirábamos demasiado tiempo en setups técnicos para hacer crawlings de las páginas, rastreos. Páginas grandes, ¿no? Páginas grandes, bueno, y las pequeñas, si las sumas todas, saben que es un montón de ciento. Entonces, a mí siempre me andaba en la cabeza rondando de tener un framework de trabajo que simplemente fuera dar un botón, se levantaba una máquina y pum, se ponía a hacer el crawling, y además lo podía tener a largo plazo, ¿no? En tal que lo podía utilizar muchísimas veces. Y así nació un poco la idea de Ciseo. O sea, Ciseo al final no deja de ser eso, un sistema de rastreo, es un rastreador que lo que hace es bajarse todas las características técnicas que los SEO solemos mirar, y aparte le podemos enchufar pues data de negocio, pero en el fondo podemos conectar Analytics, Google Search Console y demás, y con todo eso lo que hacemos es montar dashboards específicamente para el equipo técnico o el equipo depende, pero para el equipo cliente da igual. Y ahí lo que hacemos es mostrar a futuro, bueno, a lo largo del tiempo, todos los datos que tengan que ver con los cambios técnicos que haya habido en la web. Y como os decía antes, si añadimos Google Search Console y Analytics, también vamos a ver los cambios de comportamiento y los cambios de indexación y demás, que son los datos que reporta Google Search Console. Y la realidad del cuento es que también hay una cosa que es muy beneficiosa, y esto sí que nos llevaba muchísimo tiempo. Hubo un caso que hemos contado muchas veces en el que había un gran e-commerce que estaba perdiendo un dinero de la leche, y prácticamente te llevaba un mes empezar a montar todo el setup, y si eres bueno lo encuentras rápido el problema. Pero si hubieras tenido el histórico, lo verías en 5 minutos. Y eso conecta entonces con el tema de los programadores malos y buenos, ¿no? Que realmente, o sea, los programadores malos están para solucionar lo que rompen los programadores buenos. Y en eso ayuda la herramienta, ¿no? Yo desde aquí quiero romper una lanza también por los programadores, pero los programadores que los hay y que son muy buenos, ¿no? Para mí un programador bueno, además de tener un conocimiento profundo sobre lenguajes de programación, tiene que tener nociones sobre el negocio. Tiene que ser una persona que sabe al resto de áreas de la empresa, que sea como un vaso comunicante, que sea capaz de aprender y también de enseñar. Realmente un programador bueno en una organización va a ser un tesoro. Sí, lo que pasa es que a veces están como lejos de ámbitos, ¿no? Como el SEO, la usabilidad, etcétera, y se comprende, ¿no? Y los alcances, o sea, hay un montón de factores que hacen que un programador bueno no tenga buenas prácticas. Es así. O sea, si tú tienes un alcance limitado, no te vas a poner a mirar el etiquetado de la página.
Bueno, David, y ahora me gustaría que nos hablaras de el kit de supervivencia para 2025, esa navaja suiza del SEO, esas 4 herramientas, tecnologías o estrategias que nadie debería perderse para mantenerse en el sendero del SEO este 2025. O sea, la navaja suiza por excelencia de los SEOs normalmente suele ser Screaming Frog, que es el crawler este que está súper hinchado de funcionalidades. Ese, aunque no seas técnico, tienes que saber utilizarlo. Un SEO sin saber eso está bastante perdido. Además tienen un montón de funcionalidades nuevas con conexiones de APIs y eso te abre un mundo de la leche. La segunda, tener capacidad para un iniciado, quizás con eso y con herramientas de investigación para el tema de palabras clave podría empezar a valer, ¿vale? Pero si yo tuviera que ir un poquito más allá, y qué es lo que empiezo a exigirle a todos, sobre todo los que tienen el nivel de consultor, tienen que empezar a aplicar IA desde el minuto 0 en todos los procesos que puedan y mejorar los ratios o sea, la velocidad en la que pueden entregar cosas. O sea, yo soy un firme, no sé si luego no será así, pero yo ahora mismo soy un firme defensor de que la IA te da superpoderes. O sea, ¿Pero qué es la IA? el ChatGPT, por ponerle un nombre concreto. O sea, un ChatGPT o cualquier modelo de ese tipo. pesar de lenguaje natural. Eso es. Eso te da superpoderes. Si sabes cómo utilizarlo, te da superpoderes. O sea, yo creo que, o sea, siempre tienes que monitorizar. Superpoder también requiere una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, Súper responsabilidad. esa responsabilidad es que los LLM son muy convincentes y a veces te la cuelan con las alucinaciones y no te das cuenta. Entonces, por eso tienen que tener un grado de expertise alto y cuando les devuelvan las respuestas que ellos sean capaces de, pues sobre todo, de ver que es una alucinación y iterar para conseguir la buena. Creo que eso es algo que deberían de estar, vamos, trillando todos, pero yo creo que a nivel del trabajo de oficina debería de ser como un must para todo Cristo, vamos. Yo creo que al final el SEO también tiene que entrar en la parcela del analista, ¿no? Ser capaz de medir nuestras acciones. Antes lo has hablado. Tenemos que ser capaces de conocer la efectividad y el rendimiento de las acciones que hemos tomado, pero más allá de la información que nos pueden dar herramientas como SkinFrog, Senrad, ni ChatGPT nos va a poder dar información, ¿no? Creo que en ocasiones tenemos que entrar en la parcela de herramientas como Google Analytics para analizar métricas cuantitativas o incluso otras herramientas de analítica que nos pueden dar una visión más cualitativa del éxito de nuestras acciones de SEO, ¿no? Esto creo que también es parcela del experto en SEO, los datos. O sea, Screaming Frog la puedes conectar, pero sí, o sea, es una pata que yo estoy pensando más en un tío que está empezando, ¿no? Pero es que más tarde o más temprano te vas a chocar con ese muro. O sea, si no sabes interpretar analítica, estás bastante... O sea, si tienes que proyectar estrategia, como no tengas analítica, estás muerto. O sea, es así, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no solo la parte de investigación, sino esto es lo que estoy investigando, esto es lo que voy a trabajar y este es el retorno, el out. Sí, o sea, eso es bastante seguro que... De hecho, casi todos los SEOs que están en nuestro equipo han hecho el MIDE, ¿eh? O sea, es... Muy bien traído el MIDE Premium, que además ahora nos encargamos de todos los trámites nosotros. Pero bueno, ya nos toca ir cerrando, dejamos las alucinaciones para los fines de semana. Y bueno, al próximo podcast, ¿a quién más invitamos? Pues el próximo podcast, Iñaki, vamos a invitar a alguien muy relevante dentro de nuestra organización, dentro de un área de conocimiento, pero todavía no lo vamos a desvelar, con lo cual vais a tener que esperar un ratito. Pues bueno, pues ya está, pues con esto ya podemos cerrar, ¿no? O sea, no vas a decir nada, puede ser de fuera de nuestra Poco se ha hablado de tu mano, de pirata. Esta mano que... Ya. Esta mano que ha estado... La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Pues poco se ha hablado, ¿no? De tu lesión. Tendremos que hacer otro podcast solo para esto. Bueno, es que que la gente digo, cuando tenemos que levantar el coche para cambiar de una rueda no utilizamos gato. Es que los gatos estamos a darles de comer. O sea, Esto es un gato. Esto es un gato. Esto es un gato individual. Un gatorro. Y nada más, espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo y que dentro de muy poco tengamos la oportunidad de vernos en los bares para seguir hablando de SEO y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, todos y todas muy buenos. Chao. Chao.